Gracia y paz a vosotros. Quien les habla, su hermano Freddy Angulo, desde acá, desde la República de Chile. En esta ocasión, una vez más, tengo el agrado de reemplazar al pastor José Ojeda. Así que saludo a toda la comunidad Pan del Cielo. Vamos a estar reflexionando algunos minutos en la eterna e inerrante palabra de Dios, la autoritativa, los oráculos del Señor, la luz del mundo. Y mientras tanto, quiero que dejen sus saludos, me digan si está saliendo bien, etcétera, etcétera. La palabra de hoy día tiene como título una pregunta, hermanos. Una pregunta. La pregunta dice así: ¿cómo castiga el Señor a sus hijos? ¿Cómo castiga el Señor a sus hijos? Esta es una pregunta que implica desde ya una premisa, una presuposición. Porque si la pregunta es ¿cómo castiga el Señor a sus hijos?, esto indica que ya estoy planteando que Dios castiga a sus hijos. Solo que en esta exposición vamos a tratar de expresar, exponer el cómo lo hace. O sea, qué formas Dios utiliza para castigar a sus hijos cuando es necesario. Además, otra cosa que debemos tener presente es que al afirmar de que Dios castiga a sus hijos, es algo totalmente distinto a decir que la salvación se puede perder. Cuando uno realiza una investigación seria en relación a si es que la salvación se puede perder o no, la conclusión bíblico-teológica es que la salvación no se puede perder. Soy consciente que en la comunidad cristiana hay personas que no opinan lo mismo. Por eso estoy aclarando esta cuestión. Pero en este momento, en esta exposición, vamos a ver cómo Dios castiga a sus hijos para que sean conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero proponer que hay al menos 4 formas potenciales en las cuales Dios castiga a sus hijos cuando es necesario. 4 penalidades, y las paso a mencionar. Podríamos decir que el cristiano, por no confesar sus pecados en el proceso del peregrinaje, en el proceso de la santificación, algunos cristianos no confiesan sus pecados, y lo más probable es que nosotros hemos estado ahí en alguna situación en nuestra vida. Pecados X no los hemos confesado, y por ende el resultado de no confesar nuestros pecados es que perdemos la comunión con el Señor. En otras palabras, perdemos ese gozo de la salvación. No la salvación, sino el gozo de la salvación. Entonces, la primera penalidad por no confesar los pecados es pérdida de comunión con Dios. Ese es uno de los castigos
que los hijos del Señor reciben cuando éstos no confiesan sus pecados. Hay una pérdida de comunión con el Señor. Lo bueno de esto es que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, la comunión puede ser recuperada por la gracia del Señor. Estos temas pocas veces se escuchan tanto en la iglesia local como en las redes sociales, pero son temas de suma importancia para vivir la vida cristiana, ¿ya? Es verdad que debemos buscar la santidad del Señor, pero si somos realistas, muchas veces no confesamos nuestros pecados. Y cuando sucede aquello, entonces la comunión de Dios se pierde. El consejo en tal situación o fenómeno es, pues arrepintámonos, confesemos nuestros pecados y el gozo de la salvación volverá. Eso es muy importante. Una segunda penalidad que un hijo de Dios puede experimentar es el castigo y la disciplina de Dios. Es decir, cuando seguimos pecando una y otra vez, el corazón se va endureciendo. Es ahí que el Señor en su providencia decide disciplinarnos y castigarnos. Y en este sentido hay muchas formas providenciales que el Señor utiliza. Una enfermedad, un dolor aquí o allá. En el dolor hay propósito porque Dios está tratando con nosotros. Algún accidente, entre comillas. En casos extremos podemos perder alguna extremidad. Podemos quedar ciegos de manera completa, de manera parcial, como sea. Pero cuando no confesamos nuestros pecados a la larga y nuestro corazón se endurece, Dios aplica disciplina. Y todo hijo de Dios sabe cuando Dios lo está disciplinando. Pero esto es hermoso porque también es una señal de que somos hijos de Dios. De otra manera seríamos bastardos. ¿Me sigue el punto? Bien. Hasta el momento he hablado de manera escueta de dos formas que el Señor castiga a sus hijos. La primera, perdemos la comunión, y la segunda, somos disciplinados y castigados. Una tercera forma de castigo o penalidad es la excomunión. Es decir, se supone que todo hijo de Dios participa en una iglesia local, en la cual participa donde están las ordenanzas del Señor, el bautismo, la Santa Cena, son enseñados por la palabra de Dios, hay una interacción entre ovejas, etcétera, etcétera, pero a veces se peca contra un hermano, se peca contra las autoridades de la iglesia, etcétera, etcétera. Y se inicia un proceso de disciplina eclesiástica. Pasando el proceso de disciplina eclesiástica, con todo la persona no se ha arrepentido ni ha pedido perdón. Y en la situación extrema, la iglesia debe aplicar la excomunión. En otras palabras, echar a esta persona de la comunión de la iglesia local. Esa también es una forma en la cual Dios utiliza para castigar a sus hijos. Ahora, el proceso de excomunión es para que el hombre vuelva y se arrepienta. La disciplina eclesiástica siempre tiene un propósito de restauración, pero a veces el cristiano con todo no se arrepiente y en ese caso lamentablemente tiene que ser excomulgado de la congregación. Ahora, esa sería la tercera forma de castigo. Hay una cuarta forma que es la muerte física. Cuando el cristiano se empecina en pecar una y otra vez y comete pecado de muerte, los pecados particulares se dividen en pecados de muerte y pecados de no muerte. Hay grados de pecados personales.
Y hay ciertos pecados que son de muerte y ahí el Señor permite en su gracia soberana y providencial que estos pierdan la vida física, no la salvación, la vida física. Ahora, he mencionado y he traído a colación las 4 penalidades potenciales que el Señor aplica a sus hijos cuando estos están en pecado, practicándolo una y otra vez. A veces, al leer ciertos versículos en el Nuevo Testamento, la persona podría concluir a priori que esto está hablando de que la salvación se pierde. Pero esto no es así. Todo versículo debe ser interpretado en su contexto histórico y gramatical, hacer un análisis semántico, exegético de cada versículo es de suma importancia para que nuestras tradiciones denominacionales caigan. Lo que debe brillar en la conciencia de todo creyente es lo que dice la Biblia y no lo que yo pienso que dice. Es la palabra de Dios que debe reinar y no la palabra del hombre. Así que les voy a invitar a leer 4 versículos o 4 porciones de la Biblia, cada una de ellas en relación a las 4 formas posibles de castigo que ya he mencionado. Pero antes de eso, quiero poner una panorámica delante de ustedes, las 3 dimensiones de la salvación. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. En el pasado, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, fuimos salvos de la penalidad del pecado. En ese momento somos salvos eternamente y ya no vamos al infierno. Ahora, en el sentido de santificación, estamos siendo salvos. La palabra salvación no tiene solo un uso en el Nuevo Testamento, tiene varios usos. Salvación se puede significar salvación física, salvación de alguna dificultad o salvación eterna, espiritual. Entonces, en el pasado fuimos salvos de la penalidad del pecado. En la vida presente estamos siendo salvos del poder del pecado, es decir, hay una guerra espiritual entre el espíritu y la carne. En el futuro, cuando llegue la glorificación, seremos salvos de la presencia del pecado. El remanente pecaminoso que está en nosotros desaparecerá. Entonces, teniendo esa plataforma panorámica, vamos a ver que cuando estamos siendo salvos en el presente, en el proceso de santificación que en su ideal debería ir creciendo, no obstante, nosotros sabemos que a veces estamos abajo, volvemos arriba, abajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, como el Señor controla la salvación del alfa a la omega, Él castiga a sus hijos cuando estos están pecando. Y de eso se trata esta exposición, que tiene como pregunta: ¿cómo castiga el Señor a sus hijos? Bueno, la Biblia responde que hay al menos 4 maneras objetivas por medio de las cuales el Señor castiga a sus hijos con propósitos nobles. Hablamos de la primera, de la pérdida de la comunión. Y aquí vamos a citar a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 9, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se da cuenta que aquí de manera clara se evidencia de que si uno no confiesa sus pecados, obviamente pierde la comunión con Dios.
Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cierto? Y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Él, aunque digamos de manera superficial que tenemos comunión con Él. Mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos, es aquí el remedio para recuperar la comunión. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, recuperar nuestra comunión, el gozo de la salvación, etc. Entonces, cada vez que usted peque en el día, debería, por costumbre, confesar sus pecados antes de ir a la cama. Para que si en algún pecado usted perdió la comunión o la comunión está débil, usted confesando sus pecados recupera la comunión. No la salvación, porque la salvación nunca se perdió. ¿Me está siguiendo el punto? Bien. Castigo y disciplina del Señor. Aquí le invito a que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo del 4 al 11, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿por qué hijo es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se da cuenta que el Señor saca el látigo para castigar a sus hijos cuando estos están endurecidos y no han confesado los pecados? Tiene un propósito: dar fruto apacible de justicia. Si nosotros pecamos una y otra vez y no recibimos castigo, debemos preocuparnos, porque ahí ni siquiera seríamos salvos, seríamos bastardos. Pero si somos hijos, deberíamos esperar los látigos y la disciplina del Señor, que en el momento que lo estamos recibiendo no es causa de gozo, hay tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Así que no pequemos, pero si pecamos una y otra vez, cuidado, porque el látigo del Señor está a la vuelta de la esquina. El Señor es un Padre amoroso, ama a sus hijos y por eso los castiga y los disciplina. Cuando uno ve las formas en las cuales el Señor castiga a sus hijos, como que se va al romanticismo, aparentemente, pero no es así. Es cuando el Señor más nos ama. El Señor nos cela con celo santo. La excomunión de la iglesia local. Por ejemplo, aquí traigo a colación 1 Corintios capítulo 1, versículo 5, que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. En la iglesia local en Corinto se vivió lo siguiente. Había un hombre que se había metido a fornicar con la esposa de su padre. Algunos dicen que podría haber sido su mamá directamente o su madrastra. Pero el punto es que este es un pecado terrible, no es una fornicación común, es incesto básicamente. Relaciones entre familiares y aún la iglesia local lo permitía. Entonces esta iglesia local tenía el pecado en su corazón. Es en este contexto cuando Pablo dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, o sea, lo hubieras expulsado de la iglesia local, es comunión. Pero finalmente Pablo dice, en esta narrativa bíblica que hemos leído, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea expulsado de la iglesia local y que Satanás haga lo que quiera en cuanto a su cuerpo. Incluso al punto de que pudiera morir. Pero tiene un propósito, cuando dice con el propósito a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, una persona de esta forma pecando no pierde la salvación. Estos son ejemplos neotestamentarios a que nosotros, aunque nos duela en nuestro edificio teológico que nos han enseñado, aún esta persona no perdió su salvación porque el Señor controla todo esto, usa la excomunión, incluso soberanamente usa a Satanás. ¡Wow! El Señor es soberano, debemos entender esto. Esto rompe a veces nuestra conciencia teológica que muchos han formado o han forjado. Pero la verdad es que no podemos ir en contra de la verdad explícita del Nuevo Testamento. Finalmente, la muerte física. La muerte física, y aquí podríamos leer 1 Corintios 5:5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya hablamos esto, el Señor puede quitar la vida a sus hijos para tratar con ellos, pero no perderán su salvación, y en esta empresa incluso Dios puede usar a Satanás, etcétera, etcétera. 1 Corintios 11, 28, 30 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, 1, debilitados, 2, entre vosotros, y muchos duermen. O sea, que por comer la santa cena del Señor y no discernir el cuerpo de Cristo, muchos habían muerto. O sea, por cometer ese pecado, el Señor aplicó la muerte física, pero no tiene nada que ver con pérdida de salvación. Yo sé que seguramente le vienen muchos versículos a su mente y usted dice, no, la salvación se pierde, la salvación se pierde. Cada uno de ellos tiene explicación en el contexto en el cual el autor inspirado los usó. Usted tiene que ir al texto sin prejuicios corporacionales, denominacionales, sin prejuicios. ¿Me está siguiendo el punto? Y dejar que la Biblia hable. Otro versículo podría ser 1 de Juan 5:16, que dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea que hay pecado de muerte, pedirá y Dios le dará vida. O sea, si su hermano comete pecado que no sea de muerte, usted ore y el Señor le dará vida. O sea, seguirá estando vivo físicamente. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. O sea, si tu hermano pecó un pecado de muerte, no ores, porque el Señor le quitará la vida física, no la salvación. No la salvación. Algunos andan que Arminio, que Calvino, que quién tiene la razón, hermano. Debemos dejar que la Biblia hable. Y tenemos que cambiar nuestros prejuicios, aunque tengamos una estaca clavada en el corazón. Pero la Biblia manda, no nosotros. La Biblia manda. Lo importante con esta exposición es que Dios trata con sus hijos.
Y si tú te pones rebelde y quieres pecar y ir para allá o ir para acá, descarriarte, déjame decirte que si realmente tú has creído en Jesucristo y eres realmente salvo, el Señor irá detrás de ti. Usará de todo, pero tú no te perderás. Te sacará una oreja, te dejará ciego, te matará, te mandará dolor, situaciones complicadas, pero Él, el que comenzó la buena obra en ti, es fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Estimado, cuando el Señor realmente ha salvado a una persona, es imposible descarriarse. No es que la gracia de Dios te persigue. La gracia de Dios no te deja tranquilo, porque su gracia es mayor. Así que esta ha sido la exposición del día de hoy. Dios la use para ministrar tu vida, etcétera. Comparte, comparte, comparte. Y si quieres seguir participando de algunas exposiciones que hago, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Casa del Noble. Búscalo como Casa del Noble. Ahí tengo mucho material y muchos recursos teológicos para que usted en lo individual o iglesias locales sean edificadas. El día de hoy he reemplazado al pastor José Ojeda. Un saludo para él si es que llega a ver esta exposición y a todos aquellos que estén con él. Gracia y paz a vosotros. Freddy Angulo de acá desde el sur de Chile. Amén, amén.